Dentro de... esa es la pregunta. Bueno, características del síndrome de Lindbergh. Características de acidosis tubular tipo 2. ¿Ya quieren que lo resolvamos después? Características de acidosis tubular tipo 1. Ya, Fanconi. Ni la aunque sea el champán. Abeja. Vamos a ver. ¿En qué patología está presente la infiltración de auxinófila? Ya listo. Abeja. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces el daño que se da a este nivel túbulo intersticial. Los túbulos y a nivel del intersticio, ¿no? Y como se dan cuenta, los túbulos comprometen o se encuentran ubicados en qué parte del riñón. Y el riñón se divide en dos, que son corteza y médula. Y los túbulos se encuentran a nivel de la corteza y a nivel de la médula, ¿sí? Solamente como dato, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué habíamos dicho? ¿De qué se encargan los túbulos? Y del intersticio, de la concentración de la orina, ¿no? De la concentración de la orina, del manejo ácido-base y el cuadro de equilibrio de los electrolitos, ¿sí? Y de la producción, obviamente, de la producción de la orina. Más que de la producción es si esta es abundante, si se absorben más de los líquidos para no orinar tanto, ¿no? La concentración y también el volumen de la orina se encuentra regulado a este nivel. Muy bien. Entonces comenzamos. Hay alguna. Túbulo proximal. ¿De qué se encarga el túbulo proximal? De la absorción. Y acuérdense que en el túbulo proximal se absorbe gran parte del ultrafiltrado glomerular. ¿Y qué es lo que se absorbe en el túbulo proximal? Es glucosa y aminoácidos en el 100%. ¿Es normal eliminar glucosa en orina? No, no es normal eliminar glucosa en orina. ¿De qué más se encarga? Absorción de glucosa, absorción de aminoácidos, ¿ya? ¿Qué más se absorbe? Absorbe potasio, bicarbonato también se absorbe a este nivel. Acuérdense de esto, el bicarbonato se absorbe a este nivel y se secreta hidrogenado. El bicarbonato se absorbe mediante la anhidrasa carbónica, para que lo veamos más adelante. El ácido de Henle es lo mismo. El ácido de Henle también se encarga ya más que la absorción de glucosa y aminoácidos, que eso no se da en el ácido de Henle, se encarga de la absorción de agua. ¿En qué parte? El ácido de Henle tiene dos secciones: descendente, delgada y ascendente o gruesa. La delgada se encarga simplemente del manejo de absorción de agua y la gruesa de la absorción de sodio, electrolitos, también algo de bicarbonato, magnesio y la excreción de hidrogenio mediante la bomba sodio, cloro, potasio. Sodio, cloro, potasio, ¿sí? Y acá va a entrar obra de algunos directos. Y en el túbulo distal, más allá de la asa de Henle, en el túbulo distal, que se divide en primera porción o porción proximal, primera parte del túbulo distal y segunda parte del túbulo distal, se encarga de la absorción de electrolitos y también en la segunda parte del túbulo distal, la excreción de potasio e hidrogenio. Solamente un recuerdo de qué hormonas actúan en qué segmentos tubulares y qué efectos tiene esto. Solamente para que recuerden, para efectos de más adelante. Muy bien. Enfermedades tubulointersticiales. Estas pueden ser primarias o secundarias. Primarias asociadas a una causa netamente de la parte renal o genética, aparecen en etapas tempranas de la vida. Y la secundaria asociada a patologías sistémicas que pueden estar dañando parte de la zona tubulointersticial o fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, como ya vamos a ver. Pueden ser crónicas o agudas. Dentro de ellas, las tubulopatías intersticiales agudas generan o asociadas mucho a un proceso inflamatorio, y las crónicas, como es crónico, todo lo inflamatorio crónico se fibrosa, ¿no? Ahí genera o características de fibrosis. Entonces, una característica de las tubulopatías intersticiales agudas es inflamación. ¿Y qué células aparecen en la parte inflamatoria? Aguda es inflamación. ¿Qué células aparecen en la parte inflamatoria? Los segmentados, ¿no es así? Los segmentados. Y dentro de las crónicas, si bien es cierto, aparecen las mononucleares, también aparece fibrosis, ¿ya? En las crónicas, fibrosis.
Muy bien. Enfermedades renales terminales, la diabetes y hipertensión pueden generar parte de nefroangiosclerosis y también enfermedades tubulointersticiales. Listo. Entonces, hay nefropatías tubulointersticiales agudas y crónicas. Dentro de las agudas, edema intersticial, edema, infiltración cortical y medular por células mononucleares y polimorfonucleares, sobre todo, son las cementarias de necrosis de las células tubulares. Se necrosa, se inflama el intersticio y se necrosan los túbulos. Si pierdes zonas de los túbulos, la orina o la concentración de electrolitos en el cuerpo va a estar alterada. Sí. ¿Qué más? ¿La concentración de la orina o el volumen urinario se va a estar alterado? Sí. Generalmente porque estas pacientes no van a poder absorber orina, no van a poder regular bien, pueden haber cuadros de poliuria. Dentro de las crónicas hay fibrosis, todo lo crónico va asociado a fibrosis intersticial. Las células inflamatorias van más relacionadas a mononucleares, ¿no? Todo lo crónico va asociado más a mononucleares. La afección de los túbulos tiende a ser más extensa y hay atrofia y dilatación de la luz y engrosamiento de las membranas basales de los túbulos, ¿no? Acuérdense que la membrana basal se inflama y se engrosa, a nivel del glomérulo. Este de acá son coloraciones y acá podemos ver, este de acá es el glomérulo y podemos ver cómo se da la descamación de las células tubulares que se pueden ver en esta zona. Y esto de acá que ven como puntitos negros son células inflamatorias más profundas. Bien, factores desencadenantes de patologías intersticiales. Hay un factor desencadenante que puede ser una nox, una isquemia, una infección, genera un daño y esto genera un proceso inflamatorio, un infiltrado inflamatorio de células que pueden ser agudas o crónicas, mediante, aparte del proceso inflamatorio, si se da por mucho tiempo, este proceso inflamatorio tiende a fibrosar los túbulos y esta fibrosis generará atrofia tubular. Todo esto está en un círculo. Y todo esto debido a una lesión vascular. ¿Sí? Las células tubulares, dentro de los túbulos, las células van a generar apoptosis, formación de neoantígenos, moléculas de adhesión, coestimuladores de linfocitos, donde va a haber más proceso inflamatorio, y la producción de interleuquinas y citocinas, generando mediadores de inflamación. Como ya los túbulos se dañan, estas células son reemplazadas y comienza a haber fibroblastos. Oye, en verdad Carlos se está quemando ya. ¿Saben qué hay? ¿Sí? No. ¿Ah, sí? ¿De mi carro? No, mi carro está más para acá. No hay problema. Muy bien. Entonces, esta presencia inflamatoria de activación de leucocitos y entonces también hay daño a nivel de los vasos, hay daño a nivel de la unión de las células que se encuentran ahí, moléculas de adhesión y mediadores inflamatorios que se pueden encontrar en eso. La triada clásica de las nefropatías intersticiales entonces es el filtrado inflamatorio, la fibrosis y la atrofia tubular. Es la triada clásica de este tipo de patologías. Entonces, hay un daño tubular progresivo, progresa y cuando hay un proceso inflamatorio agudo, cuando se tiende a cronificar, tiende a fibrosarse y cuando hay fibrosis a este nivel y se acartona, ¿qué sucede con los vasos sanguíneos? ¿Es más fácil o más difícil llevar sangre? Más difícil, hay un incremento de las resistencias vasculares en este tipo de pacientes. ¿Sí? Las causas de ellas, de la nefritis intersticial, de las agudas crónicas, pueden estar acá. Dentro de la nefritis intersticial agudas, las famosas NIAs, tenemos los medicamentos o los antibióticos. Muchos de ellos son usados en su casa. Por ejemplo, yo tengo una paciente en este momento que estaba en traumatología por una fractura de cadera. Ingresa por la fractura, ha pasado 7 días y la paciente comienza a desaturar, fiebre y comienza a tener todo como movilización de secreciones después de 7 días de su hospitalización. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ah? Claro, ¿qué hizo? Neumonía intrahospitalaria. Una neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿qué hizo traumatología? Le dio ceftriaxona. Le dio ceftriaxona. No hay problema con eso. Le dio ceftriaxona y entonces tú le das ceftriaxona a un paciente con neumonía. ¿Qué tienes que esperar para ver si hay mejoría o no? Hay mejoría clínica, muy bien, ¿no? Te tiene que mejorar el patrón respiratorio. ¿Debe usar o no debe usar oxígeno? Ya no, debe usar oxígeno, leucocitos bajos y todo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo esperas para eso? De 48 a 72 horas. De 48 a 72 horas para ver mejoría clínica.
Muy bien, hacen interconsulta medicina porque ponen ellos paciente con tratamiento por ceftriaxona por neumonía intrahospitalaria, con 7 días completa tratamiento, no se nota mejoría clínica, se solicita evaluación para pasar su servicio, porque ya no pueden más. Bueno, esto no, o sea, neumonías no lo ven ellos, eso es aceptable, ¿ya? Pero esperar 7 días eso no es tan aceptable. Listo. Entonces le rotas antibiótico porque puedes pensar en un germen intrahospitalario. ¿Qué germen intrahospitalario puedes pensar? Pseudomonas, un vasito gran negativo, ¿no es así? Entonces amplías tu cobertura antibiótica. ¿A qué podrías ampliarle? Meropenem, claro. Y si no me dan, porque para hacer meropenem el paciente pasa en la tarde y necesitas permiso de infecto para usar un carbapenem. Piperacilina tazobactam porque también es un antipseudomónico. Muy bien, ¿qué otros antipseudomónicos conocen? Cefotaxima, cefepime, bien, ahora es farpalina de cuarta generación. Cefepime, ¿qué más? Cetacidima también como antipseudomónica, piperacilina tazobactam también podría haber ido bien. Entonces ya decidimos ampliar cobertura antibiótica, pues decidieron ampliar porque no había cama en ese momento, se sigue quedando el traumato, y le deciden ampliar piperacilina tazobactam, pero valorando algo, no sé exactamente qué se valoró en ese momento, pensaron que también puede tener no solamente un germen gram negativo o una pseudomonas, sino también pensaron en un MARS, ¿no? Y para cubrir MARS, ¿qué dan? Vancomicina, entonces le agregan piperacilina tazobactam y vancomicina. Dato, el paciente parece que sufre de... ¿qué sufre? Disfrenia. Claro, como alguno de nosotros. ¿Ya? Y le dan litio. Litio es, en algunos casos puede llegar a ser nefrotóxico. En algunos casos puede llegar a ser nefrotóxico. Muy bien. La paciente ingresa con una creatinina de 0.5 y vuelven a hacer nuevamente una interconsulta de medicina interna ya el día de ayer. El paciente con tratamiento de piperacilina tazobactam en su cuarto día de tratamiento antibiótico, no tiene ningún control laboratorial, pero pasa su servicio para manejo por neumonía intrahospitalaria. Listo. La paciente ya tenía 4 días de tratamiento de piperacilina tazobactam y vancomicina, estaba sin oxígeno, tenía algunos rompantes, respiraba normal, pero no había aparentemente mejoría clínica, faltaba la laboratorial, pero le hacen un control de creatinina y la creatinina sube a 1.1, 1.3, de 0.5 a 1.3. ¿Qué hizo? Una injuria renal aguda. Muy bien, una injuria renal aguda, ¿no? ¿Cómo clasificaban ustedes injuria renal aguda? ¿Cómo? Ya, pre-renal, renal y post-renal, listo ya. La paciente no tiene diarrea, no tiene nada, no tiene vómito, no tiene nada. En aquí, clasificación de Ariel, ¿cómo hablan de ustedes de injuria renal aguda? Ya, una elevación de la creatinina 1.5 veces más de la basal o una elevación de la creatinina 0.3 mayor de la basal. Para clasificar solamente se hizo una injuria renal aguda. De 0.5 se fue a 1.3. ¿Elevó o no elevó? Sí. ¿Más de 0.3 o más de 1.5 veces más de la basal? Sí, es una injuria renal aguda. Entonces ahí en sus diagnósticos ustedes ya no solamente ponen neumonía intrahospitalaria, ¿qué más van a poner? Injuria renal aguda, o aquí tipo, ya pones 1, 2 o 3, depende de la clasificación, ahí se le del diagrama interno que le ponga. ¿Y qué más? Y la fractura que tenía, porque tenía una fractura de cadera, por eso estaba enfermo. Listo. ¿Por qué hizo aquí? Porque tuvo un nefrotóxico, muy bien. Bueno. Ella tomaba litio de tiempo. O sea, es su medicación habitual, ella toma litio. ¿Que haya hecho nefrotoxicidad del litio estando hospitalizada solo por la hospitalización? Por los antibióticos, muy bien. Están recibiendo 2 antibióticos en ese momento. ¿Cuáles? Piperacilina tazobactam y vancomicina. Muy bien. De esos 2, ¿cuál es más nefrotóxico? Vancomicina. Vancomicina. ¿Quiere decir que el piperacilina tazobactam quizás no le puede dar? No, sí le puede dar. Es más, y ahorita me acabo de acordar, debí suspender, voy a llamarlo a mi interno. La asociación de piperacilina-vancomicina es muy nefrotóxica. La asociación de pipe y banco es nefrotóxica. ¿Ya? ¿Qué más? Sumado al litio puede generar también. Y mira, no es litio. Oh, sorpresa. Tubulopatías crónicas, pobre paciente. Ahora, es una paciente muy buena onda, una adulta mayor de 75 años. Fractura de cadera, es adulta mayor. Listo. 5 días. ¿Sí o no? Tú no lo viste porque no fuiste. Mal, te la perdiste. Muy bien. Entonces, en ella está haciendo una
nefritis intersticial aguda, muy posiblemente. Tiene algunas características clínicas la nefritis intersticial aguda, por eso le pedimos un hemograma urgente. Pero ¿cuáles son las causas de nefritis intersticial aguda? Medicamentos, antibióticos, ¿qué más? Infecciones bacterianas y víricas, idiopáticas, sarcoidosis, nefritis o algunos otros procesos inflamatorios. También hay procesos inflamatorios agudos, como la nefritis intersticial aguda, la famosa NIA, y también están las enfermedades tubulointersticiales crónicas. ¿Qué patologías te pueden dar enfermedades crónicas? Entre ellas son enfermedad renal poliquística, enfermedad quística medular, o sea, se inflama quistes a nivel de todo el riñón o quistes solamente a nivel de la médula, riñón esponjoso medular o una alteración estructural del riñón, toxinas como las que vemos acá te pueden dar tubulopatías intersticiales crónicas, o sea, por si esa paciente podría tener una tubulopatía crónica, toxinas como las que vemos acá y otras patologías que te pueden hallar en el intersticio, como son enfermedades autoinmunes, neoplasias y demás. Listo. Mi paciente posiblemente está haciendo una nefropatía intersticial aguda debido a la vancomicina. Dos cosas que se pueden hacer ahí. Pero está con un tratamiento, está con infección, tiene neumonía. ¿Qué hago? Dos cosas que voy a hacer. ¿Cuáles son? Una, puedes ajustar la dosis a la función renal, ¿no? Porque de 0.5 se fue a 1 y algo, y a los 77 años eso te puede disminuir la tasa de filtración. Tenía una tasa de filtración en... ¿cuánto? DPG tenía 50 más o menos. Bueno, se puede hacer el ajuste de dosis del nefrotóxico. ¿Ya? Otro, ¿qué puedes hacer? Ajustas dosis de medicamentos. Ya, doctor, vamos a ajustar la dosis porque su creatinina ha subido, su función renal no es igual. Vamos a ajustar la dosis. ¿Ya? Otra cosa que puedes hacer. Cambiar antibiótico, doctor. No, pero si la banco le está causando el problema, retiro la banco. Usted me dice que piperacilina y banco son muy nefrotóxicos, quito uno de ellos. Yo creo que es Mars, pero quiero quitarle la banco. ¿Qué otro antibiótico te cubre Mars? Perfecto, Linezolid. Y además de eso, no es nefrotóxico el Linezolid, lo que no se apela por ahí. ¿Ya? Podríamos haber hecho eso, bajarle la dosis de la vancomicina, o simplemente suspendérsela porque ya recibió 5 días de antibiótico y si hay mejoría clínica solamente le mantengo con pipetas, ¿sí? Hasta completar los 7 días. Cosas que se pueden hacer. Muy bien, ¿qué se hizo de eso? Pues se cogió la primera opción. Sí, se cogió la primera opción y vamos a valorar si mañana se lo suspendemos y monitoreo de la función renal. NIA, nefritis intersticial aguda, caracterizada por células inflamatorias. Y cuando hablen de NIA, y yo sé que muchos ya han escuchado, repasado NIA, se caracteriza por ser un cuadro o una inflamación que se caracteriza por elevación de cementados, y dentro de los cementados los eosinófilos. ¿En qué se elevan los eosinófilos? Están entrenando, todos se quieren llevar la copa. ¿En qué se elevan los eosinófilos? En cuadros alérgicos. Por eso las NIAs son catalogadas como la alergia renal. Pacientes o el riñón hace alergia a algún fármaco o medicamento. ¿Sí? Hay eosinofilia y hay eosinofiluria. ¿Qué es eosinofiluria? Eosinofilos en orina. Muy bien. Hay eosinofilia o eosinofilia. Nadie pide eosinofilos en orina porque no es frecuente, pero en el hemograma tú puedes ver elevación de eosinófilos. Es muy frecuente esto, no es tan frecuente ver los eosinófilos, pero si están presentes, más tu daño renal, más asociado a algún agente como algún antibiótico, pues tienes ya casi todo para pensar en NIA, ¿ya? Y hay un edema en el intersticio a nivel del riñón medular. Perdón, hay un edema intersticial a nivel tubulo intersticial. En el intersticio hay edema o inflamación. Y todo lo que ustedes ven acá son células inflamatorias. Y estos dos de acá naranjas que ustedes no pueden lograr ver, porque no sé. Ahí están. Listo. Entonces, estos son neutrófilos, ¿sí? Cementados, no se notan. Pero este tiene una coloración diferente, más naranja, ¿sí? ¿Se ve? Estos son eosinófilos. Es una biopsia de la parte intersticial y esos son acúmulos de eosinófilos en el intersticio. Nefritis intersticial aguda. Listo. NIAS. Fisiopatología de inflamación, presencia de relación células T, CD8, CD86. Hay un proceso inflamatorio y lo más importante de esto es esto. Muchas manifestaciones clínicas pueden tener tu paciente, pero a la cabeza de este paciente puede ser que sea asintomático. Disminución de la función renal, hay elevación de la creatinina, puede tener o no dolor lumbar y hay oliguria que puede progresar a falla renal. Entonces, dentro de tus indicaciones hay monitorización de la urea y de creatinina cada 24 horas y monitorización de
¿Qué más? Diuresis, perfecto, monitorización de diuresis. Por eso en este tipo de pacientes es importante monitoreo de la función renal, urobilirubina y monitoreo de diuresis. ¿Por encima de cuánto debe ser al día la producción normal de orina? Por encima de 0.566 kilo hora. En eso, entre paréntesis, monitoreo de diuresis, mantener por encima de 0.566 kilo hora. Muy bien, excelente. Listo. ¿Qué características clínicas puede presentar el paciente? Recuerden que es una enfermedad alérgica renal que puede tener rash a nivel cutáneo. Puede haber rash a nivel cutáneo. ¿Qué más puede haber? Fiebre, eosinofilia y artralgia. Pero si están hospitalizados, presentan fiebre, ¿qué van a pensar? Neumonía o cualquier otra infección. ¿Y qué vas a hacer? Ah, no, hay que aumentar la dosis de la banco. Pero no, hay que buscarle otras causas. Si ves que la creatinina está alta y hace fiebre, puede ser una nefritis intersticial. Lo único que tienes que hacer es cambiar de antibiótico, suspenderlo, monitorizar función renal y listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yes. Laboratorios, bueno, tú vas a encontrar proteinuria, hematuria, puede haber hematuria, eritrocitos y eosinófilos también. ECO es examen completo de orina, por si acaso, no es ecografía, para que no se confundan. Elevación de la creatinina que ya hemos visto, los pacientes pueden hacer injuria renal aguda, proteinuria en rangos no nefróticos, menos de 2 gramos, fracción de excreción el famoso FeNA está mayor a 1. Muy bien. ¿Y por qué el FeNA es mayor a 1 en este caso? ¿Se acuerdan del FeNA? ¿Qué es el FeNA? Fracción de excreción de sodio. Muy bien. Hay mayor a 1 y menor a 1. Cuando es mayor a 1 es cirrosis renal. Cuando es mayor a 1 es renal. Hay daño renal, ¿no es así? Daño renal. Y cuando es menor a 1 es renal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sodio se elimina más. Muy bien. ¿Por qué se elimina más? Porque no, cuando tú eliminas fracción, excreción de sodio. Entonces botas más sodio, es una pena mayor a 1. ¿Y por qué sería mayor a 1? Porque tus túbulos y tu intersticio no están absorbiendo adecuadamente el sodio. ¿Sí? Entonces el sodio se pierde y se va. ¿Sí? Y en prerrenal, ¿qué es lo que sucede? ¿El túbulo intersticial está dañado? No, es prerrenal. Entonces toda la poca agua que queda ahí, ¿qué va a hacer el túbulo intersticial? Como lleva poca agua, va a absorberlo. ¿Por qué? Y el sodio, cuando pasa el sodio, pasa con agua. Por eso entonces los túbulos intersticiales generan, absorben agua. Por eso el FeNA sale menor a 1 en prerrenal. Porque tu riñón está intentando compensar jalando agua de donde sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. FeNA mayor a 1 en NIAS. Tratamiento, depende de la etiología. Si es una nefrotoxicidad por antibiótico, pues cambies el antibiótico. Si es un NIA por infecciones, pues trata la infección. Y así sucesivamente. Daño prolongado genera procesos irreversibles como la fibrosis intersticial y ya no pasas de NIA a nefritis intersticial crónica. ¿Ya? El factor pronóstico depende de las áreas de infiltración que tiene el paciente o el grado de compromiso. Y el tratamiento, al ser una patología alérgica o inmune, es corticoide. Corticoide como tratamiento. Prednisona, 1 miligramo por kilo día, puedes darlo entre una semana a 2, dependiendo de la evolución del paciente. Y ir desescalando. Si no responde a corticoide, o el paciente no mejora, ciclofosfamina, 2 miligramos por kilo día, que vas desescalando. NIC, nefropatía intersticial crónica, atrofia de las células tubulares, dilatación tubular debido a esta atrofia, fibrosis intersticial que se puede ver en este paciente, que se pueden ver 10 días después del proceso inflamatorio, áreas de infiltración, y si es crónico, ¿es polimorfo o mononuclear? Mononuclear. Todo lo crónico va asociado a mononuclear. Acúmulo de linfocitos neutrófilos en el epitelio, pueden haber estos dos, y en los túbulos genera inflamación a la famosa tubulitis. En la biopsia que puedes encontrar en esta nefritis crónica, nefritis intersticial crónica, presencia de C3 o inmunoglobulinas, y pueden haber anormalidades en el glomérulo. Tienen que entender algo, no es que porque sea una patología túbulo intersticial el glomérulo no se puede dañar. Puede haber una patología túbulo intersticial que a la larga también te puede dañar el glomérulo, o sea, es una túbulo intersticial más una glomerulopatía, ¿sí? Y viceversa, se puede dañar el glomérulo y por el daño también se puede dañar túbulo intersticial. Que lo partamos acá en diferentes es como para que se pueda estructurar mejor la clase y se pueda entender, ¿ya? Pero pueden haber casos donde los dos se pueden dañar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Hay esclerosis mental, incremento de la presión intracapilar en este tipo de pacientes y hay una esclerosis global. Esclerosis global mayor del 50%.
Manifestaciones clínicas de un paciente con nefritis intersticial crónica: debilidad, náuseas, nicturia por la incapacidad de los túbulos de poder reabsorber el agua en la orina, hipertensión en más del 50% de casos. En los laboratorios que puedes encontrar: proteinuria, hematuria, piuria, glucosuria, orina concentrada, ácido úrico disminuido, anemia, entre otros tipos de cosas. Tratamiento: depende de la enfermedad que esté causando la patología, tratar la patología de fondo, control de la presión arterial, desequilibrio hidroelectrolítico, tratar el desequilibrio hidroelectrolítico, acidosis metabólica, hiperglicemia, hiperfosfatemia, entre otros. No está indicado la inmunosupresión en este tipo de pacientes. A diferencia de la NIA, el tratamiento es corticoide. El tratamiento es corticoide. A diferencia de eso, en la nefritis intersticial crónica no está indicado los corticoides ni la inmunosupresión, excepto que la patología sea causada por sarcoidosis. Nada más. Solo en ese caso sí puede dar corticoides. Si no, no está indicado. Consecuencias funcionales: reducción de la función de la tasa de filtración, obstrucción de los túbulos, puede causar una disminución de la tasa de filtración o de la diuresis. El síndrome de Fanconi o el síndrome de Fanconi también está presente en este tipo de patologías. ¿Y qué es el síndrome de Fanconi? ¿Dónde se da el daño en el síndrome de Fanconi? No, se da en el túbulo proximal. Muy bien, en el túbulo proximal. Y acá vamos a rozar un poco de las tubulopatías. Y dentro